Uruguay es uno de los países más ricos per cápita de América Latina, uno que generalmente se ve como la excepción en términos de su democracia estable, altos niveles de capacidad gubernamental y menores niveles de desigualdad. Dado los primeros años de la historia uruguaya, esto es un logro enorme. Para ver por qué, acompáñenme por este breve recorrido por la historia uruguaya. Los primeros indicios de población en el país se han encontrado en Artigas y datan de 10.000 años antes de nuestra era. En los milenios que siguieron, la geografía fue tan cambiante como los diferentes grupos que decidieron habitar el futuro territorio uruguayo. Entre ellos podemos mencionar a los charrúas, los chanaes, yaros, boanes, tapes, minuanes, entre varios otros. Grupos seminómadas que vivían de la caza y la recolección. Ese estilo de vida comenzó a cambiar con la llegada de los europeos. El primer europeo en desembarcar en la región, el español Juan Díaz de Solís, fue asesinado por los indígenas locales cuando desembarcó en 1516 al este del río Uruguay, pero eso no paró el interés en la zona. En 1520 Magallanes navegó frente a las costas de lo que después sería Montevideo. En 1527 Sebastián Gaboto fundó el primer asentamiento europeo en el país, un fortín llamado San Lázaro, cerca de la presente ciudad de Carmelo. En 1574, Juan Ortiz de Zárate fundó la primera villa europea en la misma zona, un lugar que llamó San Salvador, casi donde hoy se encuentra Dolores. Sin embargo, la falta de oro y los constantes ataques de los indígenas no permitieron que ninguno de los dos lugares prosperara, ni que tuvieran mayor impacto en el área. Lo que sí lo tendría sería la decisión a principios del siglo XVII del gobernador del Río de la Plata, conocido como Hernandarias, de introducir ganado a la región, quien aprovechando los pastos bien irrigados de Uruguay, se reproduciría rápidamente, creando la base económica futura de la colonia y aún del país hasta bien entrado el siglo XX. De esa forma, la colonización española continuó. En 1624 los jesuitas fundaron la primera ciudad permanente en el Uruguay, Villa Soriano, que fue creada con la intención de evangelizar a los nativos de la zona. Sin embargo, la banda oriental, como se le llamó a Uruguay dentro del Imperio Español, pronto se vería disputada por los portugueses. Esto comenzó en serio con la fundación en 1680 de la Colonia del Sacramento por Manuel Lobo, gobernador de la provincia de Río de Janeiro, y continuó por más de un siglo con ambas potencias europeas tomando y perdiendo control del área. Entre 1608 y 1809, Colonia, por ejemplo, fue capturada 4 veces por los españoles y cedida un número idéntico de veces en diferentes tratados. Algo parecido pasó con Montevideo al momento de su nacimiento. La ciudad fue originalmente construida como fortificación portuguesa en 1723, pero apenas unos meses después los españoles desplazaron a los portugueses y comenzaron a poblar el lugar con gente de Buenos Aires y luego de las Islas Canarias. La importancia estratégica de Montevideo, que se prestaba como punto de entrada al Río de la Plata, y su puerto natural, que a diferencia de Buenos Aires podría albergar grandes buques transoceánicos, hizo que además de Portugal también llamase la atención de Gran Bretaña, de modo que las décadas finales del siglo XVIII y las primeras del XIX estuvieron marcadas por el conflicto con los británicos también, especialmente después de que España se aliase en 1795 con Napoleón, enemigo de los ingleses. Fue así que en febrero de 1807 los británicos ocuparon Montevideo con alrededor de 15.000 hombres. Sin embargo, la invasión del Río de la Plata no progresó. Apenas unos meses después, en septiembre, se marcharon como consecuencia de una vergonzosa derrota a manos de Buenos Aires. En 1808, cuando Napoleón cimbró las bases del Imperio Español, con la imposición de su hermano José, tanto Buenos Aires como Montevideo se declararon cabildos autónomos que gobernarían a nombre del rey derrocado Fernando VII. De inmediato, Buenos Aires intentó imponer su autoridad sobre la banda oriental, lo que ocasionó una guerra civil entre quienes querían reconocer a la Junta Argentina y quienes querían permanecer autónomos y leales a España. Uno de los líderes del conflicto fue José Gervasio Artigas, el hombre ahora considerado como el padre de la patria. Artigas creció en el campo uruguayo. A los 33 años entró como soldado raso al cuerpo de Blandengues, una milicia española local que intentaba proteger a los ganaderos, mantener el orden entre los pueblos indígenas, además de contener a los ingleses y portugueses, y de la cual se convertiría en comandante. Al principio de la guerra civil, Artigas se puso del lado de Buenos Aires y probablemente hubiese tomado control de la banda oriental en nombre de los argentinos, pero la dinámica cambió cuando el gobernador de Montevideo, Francisco Javier de Helio, invitó a los portugueses a invadir Uruguay, lo que llevó a Buenos Aires a negociar una tregua con de Helio, dado el peligro de un posible asalto portugués a la ciudad argentina. Esa decisión puso a Artigas y sus tropas en una pésima posición, de modo que a pesar de su éxito militar,
se vieron obligados a abandonar la banda oriental. Así, en octubre de 1811, él, sus 3.000 efectivos y 13.000 civiles evacuaron Salto, cruzaron el río Uruguay y se establecieron del lado argentino, donde acamparon durante varios meses. Este momento, conocido como el Éxodo Oriental, se ha convertido en un momento mítico en el imaginario uruguayo, como el momento en que comienza a formarse la nacionalidad uruguaya. Las tropas portuguesas y españolas, por su parte, no se retiraron hasta 1812. Artigas regresaría al año siguiente a Uruguay, ahora como campeón de un proyecto político basado en el federalismo dentro de unas posibles provincias unidas del Río de la Plata. Esto lo puso en oposición directa con los unitarios argentinos que buscaban centralizar el poder en Buenos Aires. Como resultado, en 1815, Artigas creó y dirigió lo que llamó la Unión de los Pueblos Libres, que luego se llamaría Liga Federal, una anexión política que incluía varias provincias argentinas y tenía como base económica la unificación aduanera y el libre comercio interior. En teoría, la Liga existiría por 5 años, pero siempre bajo la amenaza tanto de Buenos Aires como de la corona portuguesa, quienes estaban preocupados por su federalismo y republicanismo respectivamente. En enero de 1817, los portugueses volvieron a ocupar Montevideo y continuarían luchando contra Artigas durante otros 3 años en el resto del país. Mientras tanto, en 1820, los colaboradores de Artigas y gobernadores provinciales en la Liga, Francisco Ramírez y Estanislao López, derrotaron a las fuerzas centralistas argentinas, lo que allanó el camino para una unificación entre las diferentes provincias argentinas. Esto marcó el final de la Liga Federal, especialmente una vez que los portugueses finalmente derrotaron a Artigas en enero de 1820, en la batalla de Tacuarembó, y lo obligaron a exiliarse en Paraguay. Artigas ya nunca volvería a su tierra natal y moriría en Asunción el 23 de septiembre de 1850. Mientras tanto, los portugueses incorporaron la banda oriental al imperio brasileño como la provincia cisplatina, pero casi de inmediato el dominio brasileño se topó con oposición. En 1825, un grupo revolucionario militante conocido como los 33 Orientales inició una insurrección en Uruguay con el apoyo de Argentina. El conflicto posterior duraría hasta agosto de 1828, cuando los británicos, ansiosos por asegurar sus intereses comerciales en la región, impulsaron la creación de Uruguay como estado colchón entre Brasil y Argentina. Presionados por los ingleses, los brasileños y argentinos acordaron la creación de un nuevo estado y la ratificación de una nueva constitución. El 18 de julio de 1830, Uruguay nacería oficialmente. Sin embargo, la independencia no trajo estabilidad. Casi de inmediato se desató una rivalidad entre los principales caudillos del país, lo que pronto dividió a Uruguay entre colorados y blancos, llamados así por las cintas de sus sombreros del color respectivo que portaban en los combates. Estos dos bandos formarían la base de los partidos políticos tradicionales que marcarían la política uruguaya hasta nuestros días. El Partido Colorado, el más liberal de los dos, estuvo históricamente asociado con los votantes urbanos y los inmigrantes europeos, mientras que los blancos, posteriormente Partido Nacional, era una agrupación más conservadora que tenía su base en el campo. La guerra civil entre colorados y blancos, lo que los uruguayos conocen como la Guerra Grande, duró de 1839 a 1851 y pronto se vio ligada a conflictos más grandes en el área, incluidos los que enfrentaban a los brasileños, los británicos, los franceses y el régimen de Juan Manuel de Rosas, un dictador argentino. Famosamente también vio la participación de legionarios franceses e italianos aliados a los colorados que fueron dirigidos por Giuseppe Garibaldi, un hombre que más tarde contribuiría a la unificación de Italia. Montevideo mismo estuvo bajo asedio durante 9 años. Cuando al fin parecía que la ciudad podía caer, justo José de Urquiza derrocó a Rosas, partidario de los blancos, lo que cambió la situación militar por completo y dejó a los colorados a cargo del país. Aún así, las divisiones internas y la intervención internacional continuaron. En 1864 hubo otra guerra civil, donde la intromisión extranjera al final expandió el conflicto a lo que se conoce como la Guerra de la Triple Alianza, una lucha militar que devastaría Paraguay por generaciones y aliaría a los colorados de Uruguay con Argentina y Brasil en contra de los paraguayos. La principal consecuencia de la guerra en el país fue interiorizar sus conflictos, pero no frenó la violencia. Por ejemplo, justo cuando la guerra de la Triple Alianza estaba en su etapa final, 2 expresidentes fueron asesinados el mismo día de 1868, Venancio Flores y Bernardo Berro, líder de los colorados y blancos respectivamente. Por las siguientes 4 décadas aproximadamente, Uruguay intentó encontrar estabilidad. Hubo un acuerdo para compartir el poder en 1872 y gobiernos militares entre 1875 y 1890. Estos últimos minimizaron el poder de los caudillos y comenzaron la formación de un Estado moderno. Pero la violencia siempre estuvo al acecho. Hubo una invasión de exiliados uruguayos en Argentina en 1886 que fue rápidamente reprimida,
y un intento fallido de asesinato contra Máximo Santos, el presidente uruguayo, ese mismo año. Sin embargo, la violencia pudo frenarse lo suficiente para que cada vez más oleadas de inmigrantes europeos comenzaran a llegar al país durante este periodo. En unas pocas décadas, la población de Uruguay se duplicó y la de Montevideo se triplicó, ya que la mayoría de los inmigrantes recientes se establecieron ahí. Debido a la inmigración, la población de Uruguay llegó a 1 millón a principios del siglo XX. Sin embargo, lo que verdaderamente inició la transformación de Uruguay fue la ascensión al poder de José Valle y Ordóñez. Valle fue presidente durante solo 8 años, entre 1903 y 1907, y nuevamente entre 1911 y 1915, pero fue una figura política destacada que dominó la política uruguaya hasta su muerte en 1929. Valle era descendiente de prominentes familias uruguayas, era hijo de un expresidente, Lorenzo Valle, y el fundador de un importante diario de oposición, El Día. Fue una figura transformadora porque sentó las bases para una democracia moderna. Así fue como lo hizo. Primero, luego de sofocar otro intento de insurrección en el que fue asesinado el líder blanco Aparicio Saravia, Valle estableció con los blancos un compromiso político basado en los conceptos de paridad y coparticipación. La paridad reconoció los intereses legítimos de los blancos en los departamentos rurales donde eran fuertes, cediéndoles esos departamentos prácticamente a su control. Valle también aceptó una participación proporcional en el gobierno, basado en su parte del voto nacional, y les permitió una parte del patrocinio e ingresos del gobierno. En segundo lugar, inició una reforma social masiva que buscaba incorporar a la clase media, en particular a los nuevos inmigrantes europeos, al modelo económico a través de la expansión de la educación y la creación del estado de bienestar. Así se establecieron escuelas secundarias en todas las ciudades en 1907, se introdujeron las prestaciones por desempleo en 1914, se estableció la jornada laboral de 8 horas en 1915, se abolió el trabajo infantil en 1915, etc. Esta visión social fue cimentada en la Constitución de 1918, que llevó a Uruguay a convertirse en uno de los países socialmente más avanzados de la época. El último aspecto clave del vallismo fue la creación de entidades autónomas como una compañía de seguros, servicios públicos y bancos hipotecarios y muchas otras empresas. Estos garantizaron buenos empleos y mantuvieron estables los precios. Esta combinación produjo una enorme expansión económica. Entre 1904 y 1958, el PIB uruguayo creció más de 5 veces y el PIB per cápita más que se duplicó a pesar de pequeñas recaídas durante la década de 1930. Este modelo feliz, sin embargo, tenía una debilidad clave. Dependía de las exportaciones para financiarlo, por lo que cuando golpeó la Gran Depresión, Uruguay experimentó turbulencias económicas y su primer retroceso democrático en décadas. Gabriel Terra, entonces presidente, cerró el Congreso y asumió poderes dictatoriales. Luego, su régimen procedió a perseguir y matar a la oposición, incluido el congresista Julio César Grauert. Después de 8 años, el poder fue traspasado a su cuñado, Alfredo Valdomir, quien ante presiones políticas optó por un autogolpe el 21 de febrero de 1942, donde cerró el Congreso y estableció una nueva constitución, pero esta vez con el propósito de restablecer los derechos constitucionales. Apodado el golpe bueno por la prensa, pareció volver a poner a Uruguay en el camino correcto. Y realmente se sintió así durante más de una década, especialmente en comparación con otros países de América Latina. De modo que a principios de la década de 1950, los uruguayos podían decir con orgullo y sin pizca de ironía, como Uruguay no hay. Desafortunadamente para ellos, las ganancias de exportación flaquearon nuevamente a finales de la década de 1950. La economía de Uruguay comenzó a decaer, pero esta vez no sería algo pasajero. El país pronto entraría en un periodo de estancamiento económico de décadas. Hubo otro aspecto del vallismo que hizo que la década de 1960 fuera particularmente difícil para Uruguay. Esta era su idea de una presidencia colegiada, es decir, una donde el poder ejecutivo estuviese dirigido por varias personas. Esto, según Valle, tenía la intención de imitar al Consejo Federal Suizo, que en teoría impediría que el país cayese en una dictadura. El concepto ya había sido parte de la Constitución de 1918, pero fue abandonado tras el golpe de 1933. Luego fue devuelto a través de un referéndum en 1952, justo en el momento equivocado. Equivocado porque dado el empeoramiento de la crisis económica, Uruguay necesitaba un liderazgo claro y decidido para enfrentarla, pero el país carecía de él y su ejecutivo se vio paralizado por disputas internas. Estos problemas pronto llevaron a la destabilización del país. En la década de 1960, la izquierda revolucionaria se volvió un serio problema. En particular, un grupo llamado Movimiento Nacional de Liberación Tupamaros
Nombrado en honor a la rebelión de Tupac Amaru en Perú en 1780, el movimiento comenzó robando bancos, clubes de tiro y otros negocios a principios de la década de 1960 y luego distribuyendo alimentos y dinero robados entre los pobres de Montevideo. Tomando como lema "las acciones nos unen, las palabras nos separan", pronto se extendió a secuestros políticos, como el del embajador británico en Uruguay, y asesinatos, como el de Dan Mitrione, un oficial de los Estados Unidos. Los Tupamaros también idearon una de las fugas más espectaculares de la historia de América Latina, cuando en 1971 más de 100 de sus miembros huyeron de la prisión de Punta Carretas cavando un hoyo en sus celdas y luego un túnel que conducía desde el piso de una celda a nivel del suelo hasta el salón de una casa cercana. Ese fue el punto más alto de la organización. La respuesta del gobierno a todo esto fue rápida y brutal. Primero, durante la presidencia de Jorge Pacheco, se pusieron medidas de emergencia y luego, paulatinamente, se estableció un estado de sitio, censura, detenciones masivas, tortura, represión de líderes y grupos políticos. Luego, bajo presión de los militares, Juan María Bordaberry, un presidente civil, suspendió la Constitución en 1973 y prohibió toda actividad política en un intento de restaurar el orden. Gradualmente los militares fueron tomando el poder total, forzando a Bordaberry a dimitir en 1976. Lo que siguió fue una década de brutal régimen militar, durante la cual miles de personas fueron detenidas y torturadas. Aunque los militares tuvieron cuidado de mantener algunos atavíos civiles para mantener cierta legitimidad, y aunque en comparación con sus vecinos el número absoluto de asesinatos y torturas fue mucho menor, dada la geografía del país y la pequeña población uruguaya en general, el trauma fue desproporcionado con respecto a otros países sudamericanos. Una votación en 1980 determinó que las Fuerzas Armadas debían renunciar al control del gobierno, pero los militares se negaron a reconocer los resultados y nombraron presidente al general Gregorio Álvarez en 1981. No fue sino hasta unos años después, cuando los malos manejos económicos, el aislamiento que les trajo las transiciones a la democracia en Brasil y Argentina y la presión pública se combinaron para que los militares dejaran el poder en 1985 después de permitir la celebración de elecciones. Los comicios fueron ganados por Julio María Sanguinetti, del Partido Colorado. El nuevo gobierno restableció los derechos humanos básicos, pero para evitar enfrentamientos con los militares, también otorgó amnistía al personal acusado de violaciones a los derechos humanos. Las próximas elecciones en 1989 vieron las primeras elecciones verdaderamente libres y justas en casi 20 años, y la primera transición democrática de poder desde 1971. Igual de importante para el futuro, marcaron el comienzo de un realineamiento donde la política ya no estaría contenida en dos partidos principales y organizaciones como el Frente Amplio, una colección de partidos de izquierda y centroizquierda, comenzaron a hacer incursiones políticas. En 1994, Sanguinetti se reeligió sin mayor repercusión, y en 1999 los colorados volvieron a ganar con un candidato de 72 años, Jorge Valle Ibáñez, sobrino nieto de Valle y Ordóñez. El nuevo presidente se movió con cautela para implementar reformas de mercado y atraer inversión extranjera mientras conservaba los programas sociales del país. Sin embargo, la agitación económica en Brasil y Argentina perjudicó la economía uruguaya, haciéndolo impopular. Finalmente, en 2004, ganó el candidato del Frente Amplio, Tabaré Vázquez, poniendo fin a 170 años de gobierno de los partidos Colorado y Blanco. El Frente continuaría gobernando el país durante los próximos 15 años, con Vázquez obteniendo 2 mandatos no consecutivos. Las metas del partido incluían aliviar la pobreza, fortalecer la economía y centrarse en los derechos humanos. Esto último se volvió particularmente evidente en noviembre de 2006 y diciembre de 2007, cuando los expresidentes Juan María Bordaberry y Gregorio Álvarez, respectivamente, fueron detenidos por abusos a los derechos humanos durante la dictadura. Álvarez fue declarado culpable en 2009 y condenado a 25 años de cárcel, mientras que el turno de Bordaberry llegó en 2010 con una condena de 30 años. Ambos murieron mientras cumplían sus sentencias. Mientras tanto, otro candidato del Frente Amplio ganó, José Mujica, un ex tupamaro que pasó 14 años presos por la dictadura, 10 de los cuales fueron en confinamiento solitario y 2 en el fondo de un pozo con solo hormigas y ratas como compañía. Mujica ganó notoriedad internacional por su modesta vida como presidente, manejando un Volkswagen destartalado para ir a trabajar al centro de Montevideo y rechazando cualquier ostentación en la presidencia. En cambio, se concentró en hacer de Uruguay un líder internacional en temas sociales una vez más, convirtiéndose en el primer país de América del Sur en legalizar el aborto y el primero en el mundo en hacer lo mismo con la marihuana. Sus políticas no siempre fueron las más adecuadas y su periodo tuvo altibajos.
Sin embargo, él, junto con Tabaré Vázquez, lograron cumplir con la mayoría de sus metas económicas. Lograron hacer eso limitando la dependencia a sus vecinos y aumentando la productividad a través de un gasto público masivo en ciencia y tecnología. Y funcionó. Entre 2011 y 2018, Uruguay tuvo un crecimiento del PIB mayor que sus vecinos, y entre 2003 y 2015, la clase media creció del 39% al 71%. Los uruguayos, sin embargo, no estuvieron necesariamente encantados con su actuación. El público juzgó que la inflación y los impuestos eran demasiado altos, por lo que el gobierno se volvió bastante impopular al final de su mandato. De tal manera, era de esperar que el Frente Amplio perdiera las elecciones de 2020 ante los blancos. El presidente actual es Luis Lacalle Pou, hijo de otro presidente de Lacalle, cuya administración se extendió de 1990 a 1994. Su mayor desafío ha sido lidiar con las consecuencias del COVID, y en ese aspecto el país lo ha hecho mejor que sus vecinos y que casi toda América Latina. Ha limitado el número de muertes y tiene una tasa de vacunación más alta que Brasil o Argentina. Sin embargo, con una inflación a la alza y aunado a algunas políticas de privatización, ha hecho que su popularidad haya bajado, yendo de un 64% de aprobación a un 50%. La incertidumbre económica mundial seguirá creando desafíos en el país, y sin embargo, Uruguay se presenta como un puerto seguro en la tormenta en comparación a Brasil o Argentina. Uruguay dejó atrás su tumultuoso pasado para saltar a uno de los países mejores administrados de América Latina. ¿Puede continuar este patrón? Todo apunta a que así será en el futuro inmediato.